Buenas noches para todos. Estamos esperando un Buenas poco. noches, doctor. ¿Cómo están? Estamos esperando un momentico, da un poquito de tiempo, a ver si llega más compañeros. El doctor Gilberto García, que es el expositor. Denme unos minuticos, estamos pendientes para iniciar. Antes del embarazo. Trabajando hoy, necesita la incapacidad. Al menos los examencitos están normales. Eso es muy bueno. Debe seguir los controles prenatales. Cualquier cosa así que debe ser, debe de regresar. En este momento, entonces tenemos 20 semanas. Se le realizó un cuadro hemático y parcial de orina. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan o Gilberto, no? buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes, sí, señor. No sé si me escuchan o no. Sí, Buenas doctor, le tardes, doctor escuchamos. Gilberto. Listo, Sí, muy señor, buenas lo tardes. escuchamos. Bueno, Doctor perfecto. Gilberto, lo Listo. escuchamos muy bien. Bueno, señor. Bueno, vamos entonces a hablar hoy sobre algo que me parece a mí pues como interesante ahorita que estamos pues en esta etapa de la pandemia y que tiene que ver con algo que frecuentemente se menciona, pero pues no sé qué tan preparados estemos para ello. Y por eso pues me di a la tarea de revisar no específicamente las razones adversas relacionadas con la vacuna contra el COVID, sino en algo que me parece muy fundamental, es qué hacer si se presenta un shock anafiláctico en este tipo de pacientes o en cualquier otro tipo de pacientes, que me parece a mí que es un tema que vale la pena que ustedes de alguna manera lo puedan, lo tengan lo suficientemente claro como para eso. Entonces, voy a referirme a esa parte. Hoy sí me parece a mí importante, de alguna manera, pues que tengamos en cuenta algunas situaciones y específicamente pues voy a hacer alusión inicialmente a lo, de, lo que tiene que ver con la parte de vacunas también. Entonces quiero referirme un poquitico a esa parte antes de que tengamos pues como la consideración respecto clara con relación a eso. Entonces no sé si ahí alcanzan a ver todos. Sí, señor. Bueno, listo, entonces comencemos. Yo primero quiero que veamos algunos conceptos grandes respecto al mecanismo de acción de algunas de las vacunas. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de reacción alérgica o de choque anafiláctico, tenemos que partir de una situación muy clara y es la siguiente. Es la reacción alérgica que se desencadena por este tipo de noxa extraña, alergeno cualquiera que sea,
¿Es dependiente directamente de la preparación como tal del tipo de vacuna o también depende en gran parte de la envoltura en que pueda estar la vacuna? Y eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Ustedes saben que hay una gran cantidad de vacunas, muchas de ellas pues nos han puesto de presente de una efectividad lo suficientemente alta. Yo no voy a referirme a ninguna en especial porque no quiero de ninguna manera tomar partido manifestando que X, Y o Z vacuna es mucho mejor comparada con la otra y el ejercicio al cual me propongo realmente no tiene ninguna injerencia directa para establecer ese tipo de situaciones. Cuando uno habla de una vacuna, pues todos conocemos que básicamente corresponde a un producto biológico que tiene una efectividad relacionada con aquello que llamamos de prevención primaria y que de alguna manera lo que hace es estimular el sistema inmune para que generen anticuerpos o se genere una respuesta frente a una noxa y de suerte que cuando ésta se presente, pues el cuerpo esté preparado para llevar a cabo como esa respuesta. Recuerden que desde ese punto de vista inmunológico hablamos de una respuesta celular y una respuesta humoral. La respuesta celular, ustedes bien lo saben, está relacionada con anticuerpos, con inmunoglobulinas, y la respuesta, humoral y la respuesta celular está manifestada por los linfocitos, por CD4, por CD8 y otro tipo de células específicas. Bueno, hay diferentes tipos de vacunas, básicamente muchas de ellas lo que están tratando de hacer es obviamente utilizar ya sea subunidades, ya sea proteínas, ya sean virus atenuados, ya sean virus debilitados, y ahora se viene trabajando en vacunas que tienen que ver sobre todo con la formación de ADN y RNA a través de plásmidos y lo demás, que traen como elemento importante, pues es que el organismo genera una respuesta importante frente a lo que se viene presentando. Cuando uno habla de la parte de la inmunogenicidad, pues yo creo que tiene que partir como de dos elementos importantes. Obviamente, hay una cosa que no se puede perder de vista y es el hecho que cada uno tenemos una respuesta inmunológica frente a determinadas circunstancias. Ustedes se podrán dar cuenta para el caso del COVID, cómo algunos pacientes se logran infectar y no desarrollan, o por lo menos no llegan a situaciones demasiado catastróficas. La otra parte, pues también tiene que ver con la misma virulencia del germen, o sea que cuando hablamos de esta parte de inmunogenicidad, tenemos que tener en cuenta la respuesta que tiene el huésped desde su punto de vista y la que está relacionada obviamente con el mismo virus o con el mismo microorganismo que genera eso. Entonces siempre hay que partir de eso. Y como aquí vamos a hablar un poco de ese tipo de reacciones y de esas situaciones que tienen que ver con esa respuesta frente a eso, pues tendremos que establecer o por lo menos tener en cuenta si la respuesta inmune que generamos nosotros, obviamente, pues está representada en gran parte pues por el tipo de partícula que se utiliza para la vacuna, pero la respuesta alergénica puede corresponder obviamente también al tipo específico de vacuna, pero como les dije anteriormente, también hay que tener en cuenta que puede relacionarse con la envoltura, con la preparación en la cual está inoculada o está organizada la vacuna de alguna manera. Eh, ya sabemos todos, obviamente, las ventajas que tienen las vacunas que no voy a mencionar acá. De todas maneras, ustedes saben que han surgido últimamente una serie de elementos y puntos de vista que llegan a ser de alguna manera inquietantes para la población en general, como el caso que viene ocurriendo con las vacunas de AstraZeneca, entre otras, no sé, con relación a todo ese proceso puede ser que se genera relacionado con activación de cascada de coagulación y con otras cosas de ese tipo. Eh, no voy a establecer acá, como les dije ahorita, ningún punto de vista específico con relación a cuál es mejor de todas ellas. De todas formas, obviamente yo creo que cumplen un papel importante de la prevención primaria de cierta manera y establecer de alguna forma en el tiempo que se lleva, porque ustedes saben que han habido muchas circunstancias alrededor de eso, se relaciona obviamente con el tiempo, con las fases en las cuales se llevó a cabo la preparación de la vacuna, con la inoculación a seres humanos, bueno, hay toda una cantidad de elementos alrededor de eso que pues ha llegado y ustedes saben que existe en el mundo obviamente toda una campaña contra las vacunas que no es propia ahorita de las vacunas contra el COVID, sino que siempre pues han existido esa campaña en contra de las vacunas. Sí partimos de dos hechos nosotros. El primero ya lo mencionamos, la parte de de impedir obviamente que desarrollemos la enfermedad, la prevención primaria y obviamente pues también está relacionado con que si en un momento determinado se adquiere el proceso infeccioso, pues como ya hay una cierta preparación, ya hay una cierta respuesta del organismo, pues obviamente se espera
que no sea tan catastrófica desde ningún punto de vista la situación. Yo de paso, pues quiero mencionarles a ustedes, eh, voy a adelantarme un poquitico, pues nosotros tenemos en este momento en la unidad de cuidado intensivo algunos pacientes ya obviamente que han sido vacunados, se han desarrollado la enfermedad y allá están pues bastante complicados de cierta manera. Pues establecer si se relaciona o no con la vacuna, entonces decir que por eso la vacuna no protege, yo creo que no nos podemos comprometer de ninguna manera con ese tipo de cosas. Yo quiero sí que quede pues en el ambiente la importancia para quienes estamos en salud que tienen obviamente las vacunas. Yo creo que habría muchísimas cosas que decir a favor y obviamente pues algunos que están en contra manifestarán la misma situación. Las vacunas contra el COVID en general, este no es el tema fundamental, pero lo menciono de alguna manera porque pues cuando se vea la parte de las reacciones, pues hay que partir de hecho. Hay unas vacunas basadas en ácidos nucleicos, en ADN y RNA, que utiliza plásmidos, entre otras cosas, para llevar a cabo su función. Hay vacunas con vectores virales también, que obviamente se han preparado a nivel del laboratorio y que se han hecho de manera directa o se han utilizado algún tipo de biología molecular apoyado en la parte de un mecanismo recombinante. Y también obviamente hay vacunas que tienen que ver con las unidades proteicas o péptidos propios específicamente relacionados con el microorganismo. Ustedes saben que la partícula X es la partícula más antigénica, la espícula más antigénica que tiene el virus del COVID. Entonces, los preparados obviamente se hacen tratando de alguna manera de desligar o pudiéramos decirlo de alguna manera de que no esté presente esta partícula y que el cuerpo obviamente genere su respuesta inmunológica. Y hablo de algunas vacunas vivas atenuadas que están pues también o que ya han sido ampliamente estudiadas. Entonces, aquí las vacunas de ARN, ya mencionamos algo al respecto, estas vacunas de ARN no van al núcleo, no lo modifican, que es una cosa importante. Recordarán ustedes que ahora se viene también durante todo este proceso que se ha dado diciendo que las vacunas probablemente pueden contener partículas virales que nos pueden inocular obviamente el virus del VIH que tenemos. Bueno, hay una cantidad de procesos alrededor de todo eso. Aquí esta vacuna de ARN pues tiene una característica muy importante, como ustedes lo saben, son sintetizadas como ARN mensajero que van a inducir una respuesta, una secuencia de aminoácidos y obviamente ya la célula hospedera va a generar toda una respuesta inmunológica frente a ese tipo de proteínas producto de ese RNA que obviamente se traduce y que se expresa a nivel de proteínas básicamente ya en la presencia o específicamente a nivel de los ribosomas. Dentro de estas vacunas, obviamente, está la vacuna de Pfizer, que obviamente hay que partir de lo siguiente. Y es que este tipo de vacunas, o específicamente esta vacuna, ustedes pueden ver allí, tiene una cantidad de componentes importantes que van desde ácidos grasos, van desde la presencia de ácidos, van desde la presencia de bases, van de la presencia de carbohidratos. Esto se los muestro acá porque es posible que alguna de estas sustancias, no propiamente la vacuna como tal, o no más propiamente la estructura de la vacuna, sino la envoltura en el cual está, puede convertirse en un elemento importante para llevar a cabo y realizar, obviamente, y presentar una reacción alérgica. Eh, Hay otras vacunas, obviamente, que tienen características pues, muy similares a la anterior, como es el caso de la vacuna, la de Moderna. Ustedes también conocen que, sobre todo con la vacuna de Pfizer, hay una, hay una consideración importante y es la parte del almacenamiento y lo demás. En fin, pues todas tienen sus características propias. Es común que de alguna manera pues tengan la posibilidad de hacer algún tipo de reacción. Ustedes saben que para el personal de salud nosotros hemos recibido la vacuna de Pfizer, eh, pues obviamente pues esperamos que ya únicamente o únicamente esperando que ya con todo este proceso de vacunas pues las cosas vaya cambiando y por lo menos nos protejamos un poco más. Yo de paso quiero decirles que para nosotros que estamos permanentemente en contacto con este tipo de pacientes, representó, gracias primero a Dios, un descanso importante el tener ya la vacuna. La verdad que todos celebramos con alborozo y yo sé que muchos de los colegas también que trabajan a otro nivel también estuvieron realmente muy contentos, estuvimos muy contentos ya al recibir la vacuna porque nos da un poquitico más de tranquilidad. Naturalmente, pues siguiendo la misma tónica que hay que hacer, que ya todos conocemos, del lavado de manos, de utilizar adecuadamente el tapabocas, del aislamiento, bueno, y lo de demás, y ese tipo de cosas. Estas vacunas de vectores virales, pues obviamente aquí dice que lo que se encarga es utilizar sencillamente un vector
para que las células del huésped de alguna manera puedan generar una respuesta inmunológica. La característica importante es que pueden utilizar el material genético, utilizar material genético del SARS-CoV-2. Aquí dentro de estas vacunas está la de AstraZeneca, Doctor García, cuestionada por el hecho de la producción, obviamente, de un estado de procoagulación, que ya aparece descrito, obviamente, como vamos a ver más adelante, como un proceso de coagulación protrombótica, una trombocitopenia protrombótica autoinmune inducida por vacunas, como así aparece ya pues en este momento, y que pues mencionaremos más adelante, se relaciona básicamente con un mecanismo muy similar al que ocurre con la heparina y con la activación de anticuerpos frente al factor plaquetario 4 de la cascada de la coagulación. Bueno, entonces también están dentro de estas vacunas, obviamente, aparte está la vacuna de Johnson, eh, pues que hasta el momento pues también han habido algunas situaciones relacionadas con reacciones adversas, en fin, pero como le digo, en la revisión hecha, si se pone uno como a analizar entre las reacciones adversas presentadas y el valor que representan como tal, realmente pues uno pudiera en un momento determinado decir que es mucho más el beneficio que se presta o que logran que las reacciones adversas que generan. Eso, pues, lo que se ha expresado ha sido eso, y pues seguirán las investigaciones. Todavía creo que es como muy temprano para establecer de manera directa cuál es el mecanismo real que se lleva a cabo en ese tipo de situaciones. Bueno, otro tipo de vacunas, entonces, están las vacunas basadas en proteínas o subunidades. Aquí les mencioné ahorita que es básicamente una estructura de la proteína, de las proteínas que se toman del virus, y esas proteínas pues se inducen anticuerpos, y naturalmente pues lo que se pretende acá es de alguna manera es tratar de utilizar proteínas incompletas o aislar el- el- la proteína específica que tiene que ver más con la génesis directa o con el aspecto pues que compromete o nos compromete a nosotros cuando se infecta. De suerte que, pues, este tipo de vacunas, pues obviamente ya van cumpliendo una especie, podríamos decirlo, como de ciclo importante, pero cada vez avanzamos un poco más en este tipo de cosas. Ustedes pueden ver en lo que ahí estamos mencionando hasta el momento la importancia que tienen. Esto es como tratar de llevar la parte de lo que corresponde a lo que se ha visto en biología molecular, en inmunología. Yo creo que ese es el momento como específico en el cual podemos tener esta visión tan directa. Yo creo que si pudiéramos tomar un ejemplo de alguna patología que permea desde la inmunología, la biología celular, la biología molecular, la bioquímica, bloquea la farmacología, también permea la medicina interna, bloquea la neurología. Bueno, yo creo que este es el virus que nos permite dar un ejemplo verdadero de una integración, porque por donde lo miremos, por allí está. No vamos muy lejos. La parte de la epidemiología está jugando un papel preponderante ahora en lo que estamos viendo nosotros respecto a la forma, las campañas, a qué hacer frente a todo esto. Entonces yo creo que el COVID se puede hacer un tratado que involucra toda la parte, desde las ciencias básicas hasta las ciencias clínicas. Ya no es raro entonces ver un paciente con un COVID que haga un infarto agudo de miocardio, no es raro ver un paciente con un COVID que haga una enfermedad cerebrovascular, no es raro que haga una embolía pulmonar, no es raro que desencadene una diabetes mellitus. Bueno, serían una cantidad de cosas que alguien pudiera decir, no, pero es que de pronto lo tiene, lo está asociando. Pues es lo que más logramos como ver nosotros en esa parte, que luego algún día se hablará más de eso. Bueno, yo creo que ya básicamente, ya con esa visión así ultra rápida, ya nos queda como pensar un poquitico entonces cuáles son las posibles reacciones adversas que pudieran presentarse con las vacunas. Todos sabemos que las reacciones adversas van desde reacciones locales, como el dolor en el sitio de la punción, como puede haber eritema, puede aparecer algo de edema, puede aparecer lesiones en piel. Bueno, multiplicidad de lesiones pueden aparecer allí a nivel local, y pueden aparecer obviamente manifestaciones a nivel sistémico. Algunos acusan cefalea, dolor muscular, debilidad en general, limitación para mover el brazo donde se aplicó la vacuna. Sí quiero que resaltemos ahora que estamos hablando de esto, que hay una consideración importantísima que no podemos perder de vista, y tiene que ver con preguntarle al paciente si tiene o no tiene antecedentes de alergia. Cada vez que nosotros hacemos esta pregunta, pues obviamente debemos de estar mucho más atentos.
De hecho, ustedes se habrán podido dar cuenta de alguna manera cómo cuando un paciente tiene una reacción alérgica tiene mayor potencialidad de hacer una reacción alérgica cuando lo manifiesta. Si un paciente me dice que es alérgico a la penicilina, yo tengo que creerle que es alérgico a la penicilina. No puedo intentar colocarle penicilina a ver si es una verdad lo que él me está diciendo. Entonces aquí partimos de lo mismo. Entonces, cuando se hace el consentimiento informado, cuando se le pregunta al paciente es alérgico a sí o no, y si él lo expresa, pues obviamente es un paciente que habrá que vigilar un poco más de tiempo. Ustedes saben que dentro del protocolo que está de esta parte se toma como referencia que si el paciente tiene alergia, por lo menos se observan 30 minutos. Si el paciente no tiene alergia, dice que 15 minutos, pero en promedio se observan 30 minutos los pacientes luego que se les coloca se les coloca la vacuna. El reconocimiento temprano, pues, de lo que puede ser la parte de la anafilaxia y de los síntomas, pues, obviamente, pueden aparecer desde minutos hasta varias horas o tal vez hasta al día siguiente. Veremos si ahora que cuando hablemos del shock anafiláctico propiamente dicho, la respuesta es más bien temprana, es en minutos, casi de inmediato. Entonces, siempre hay que estar muy atento y ustedes saben que cuando se hace este tipo de procedimientos y cuando se colocan las vacunas y como con cualquier otra circunstancia, siempre partimos del hecho de dejar claro lo que son signos de alarma, importantísimo eso, signos de alarma para que el paciente consulte. Si viene, pues no hemos conocido, yo estuve pues, revisando y acá pues por lo menos al hospital no ha llegado ningún tipo de paciente con una reacción alérgica que en lo que estuve pues averiguando y consultando, tampoco se describen reacciones alérgicas mayores en la revisión que se hizo, que hice en Cochrane, hice una revisión también por ahí en PubMed, no encontré o por lo menos documento específico o algún tipo de literatura que hablara de la presencia de shock anafiláctico en estos pacientes, por lo menos no hay descripción ahorita, no sabemos más adelante si en algún momento la puede haber o no. Entonces siempre partimos de lo que tenemos que hacer y que lo que tenemos que hacer es una muy buena historia clínica. La historia clínica arranca con un muy buen interrogatorio. Entonces partimos de eso, hacemos un muy buen interrogatorio al paciente cada vez que tengamos sospecha de una anafilaxia cualquiera que sea. Eh, Aquí quiero decirles también a ustedes que es importante tener en cuenta, aquí plantean algo y entre otras cosas, pues eso fue lo que aparecía como tal, que parece ser que los pacientes que de alguna manera han sido vacunados con vacunas con ARN mensajero, eh, es factible que tengan de pronto alguna posibilidad de llevar a cabo alguna reacción alérgica. Yo aquí no me quiero comprometer de manera directa con todo esto, igual que tampoco lo estoy haciendo con las alteraciones en trastornos de la coagulación relacionadas con otro tipo, pues como de vacunas. Pero parece que hay alguna correlación en eso. Ya como para ir entrando en el tema, porque me parece que ya es hora como ir entrando en el tema por aquello del tiempo. Pues cuando uno habla de un shock anafiláctico, pues primero recuerden que hay varios tipos de shock. Hay shock cardiogénico, hay un shock distributivo, hay un shock séptico, entre otros. Y obviamente el shock anafiláctico hace parte de un shock desde el punto de vista distributivo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a un antígeno o frente a una noxa cualquiera que sea. Este shock anafiláctico, pues como ya lo hemos mencionado, es propio de muchas sustancias y sobre todo es propio, por ejemplo, sobre todo a veces de antibióticos, entre otras cosas que con alguna frecuencia es como con demás se describen, pero cualquier otros fármacos obviamente lo pueden desencadenar. Esta es un tipo de respuesta, recuerdan ustedes, la reacción alérgica es reacción alérgicas que hablamos de hipersensibilidad inmediata y hipersensibilidad tardía. Este es un tipo de hipersensibilidad inmediata que puede ser obviamente mediada de alguna manera por inmunoglobulina E, que puede desencadenar en un cuadro fatal. Entonces, tipo shock distributivo, respuesta exagerada de hipersensibilidad. Esta es una reacción obviamente sistémica que obviamente pues dentro de mecanismos que ustedes recuerdan involucra obviamente una serie de células como son los basófilos y como son los mastocitos, donde los mastocitos juegan un papel importante durante el fenómeno de granulación de los mismos para liberar histaminas, citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, que son los que finalmente generan toda esa cascada de manifestaciones clínicas relacionadas básicamente con la granulación de mastrocitos y con la liberación obviamente de sustancias como heparina por parte de los basófilos y que
se puede inicialmente manifestar como una serie de lesiones a nivel cutáneo, pero que posteriormente van comprometiendo el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal y finalmente terminamos en un compromiso hemodinámico por el estado de choque en el cual llegan ese tipo de pacientes. La intención básicamente acá está como en permanecer muy atentos al tipo de paciente, de suerte que el paciente que recién se le coloca vacuna, pasados unos minutos, comienza a presentar una reacción alérgica, acusa algo de dificultad respiratoria, hay que estar muy atentos en ese paciente porque ese paciente seguramente es posible esté entrando en un shock anafiláctico. Y eso es lo que quiero que tratemos de aprender el día de hoy, qué hacer frente a todo eso. Lo más importante es la vigilancia, lo más importante es la sospecha de los pacientes con relación a eso. Aquí tenemos entonces, obviamente, todos los mediadores lipídicos, mediadores preformados de vesículas, histaminas, triptasa, carbocipeptidasas, y al frente tenemos obviamente todas las respuestas a que se generan. Tiene que haber una respuesta leucocitaria, hay una respuesta vascular, una respuesta microvascular, y todo lo que a eso conduce. Ustedes ven, por ejemplo, en la respuesta microvascular que hay aumento de la permeabilidad, y ese aumento de permeabilidad, ¿en qué se traduce? En un estado franco de choque. Pudiéramos decir que hay un encenagamiento, que le está pasando el líquido del espacio intracelular, del espacio intracelular hacia el espacio, del espacio, perdón, intravascular al espacio intersticial. Y obviamente trae como consecuencia el estado de choque. Lo mismo ocurre con los fenómenos de vasodilatación, producto de esto, de toda esta cantidad de sustancias que aquí tenemos nosotros enfrente. De suerte que ustedes pueden también observar acá cómo se activan una serie de sustancias como las metaloproteasas y naturalmente pues se activa la cascada de la coagulación. De suerte que cuando uno está frente a un paciente de estos, está frente a un compromiso multisistémico de alguna manera que hay que tratar de resolver. Aquí tenemos un esquema muy general, entonces aquí tenemos nuestro alergeno, que es lo de la vacuna, entonces la inmunoglobulina E, se genera la respuesta antígeno, anticuerpo, se produce obviamente por parte del basófilo una serie de liberación de sustancias y por parte de los mastocitos también que se degranulan, entonces van a liberar mediadores, como ya dijimos, como histaminas, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas, y van a producir una alteración a diferente nivel, entonces tenemos alteración a nivel vascular. Obviamente hay un fenómeno de permeabilidad vascular. A nivel hematológico, entonces tenemos un trastorno relacionado con la parte de la coagulación. Desde el punto de vista hemodinámico, tenemos la presencia de choque por vasodilatación. Tenemos un compromiso gastrointestinal que se relaciona básicamente con dolor abdominal. Y tenemos un compromiso importante a nivel respiratorio que está representado por un fenómeno de broncoconstricción importante o de broncoespasmo que se convierte en una situación amenazante para la vida del paciente. Entonces, frente al shock anafiláctico, casi que hay que sembrar, pudiéramos decirlo, la visión en dos elementos grandes, en dos circunstancias que amenazan la vida del paciente. Una corresponde a la parte respiratoria y la otra corresponde a la parte hemodinámica. En la parte respiratoria que podemos tener una obstrucción de la vía aérea manifestado por un broncoespasmo. Ahora vamos a tratar de mirar desde el punto de vista clínico, que me parece importante, desde el punto de vista clínico, esto cómo se refleja. Esas alteraciones que el paciente tiene desde el punto de vista fisiológico, cómo se expresan fisiopatológicamente. Y desde el punto de vista hemodinámico, un estado franco de choque. De suerte que cuando uno está hablando ya de lo que va a hacer, ahí ya tiene dos puntos de trabajo. Entonces, ¿cómo resuelvo mi problema respiratorio y cómo resuelvo mi problema hemodinámico? Esos son los dos problemas que uno tiene que tener en mente cuando está enfrentando al paciente. Es lo que yo quiero que les quede como el abordaje del paciente. ¿Qué pienso yo? ¿Qué es lo que hago? No, no. Lo que tiene que hacer es, mire cómo está la vía respiratoria y mire cómo está la parte hemodinámica y vamos a ver qué vamos a hacer frente a cada una de esas situaciones. Entonces, los síntomas que le estaba mencionando, entonces síntomas respiratorios, ahorita vamos a ver de cuáles se tratan, los síntomas mucocutáneos, los síntomas digestivos y los síntomas cardiovasculares. Todo ese cortejo sintomático que hay allí puede estar obviamente manifestándose de manera simultánea. Puede ser que en un momento determinado haya más sintomatología respiratoria que sintomatología a nivel mucocutáneo, por ejemplo. Y ahí es donde tengo que estar atento frente a lo que yo realmente debo como tratar de resolver. Entonces, si uno sospecha una cuadro de anafilaxia, ¿cuáles son los pasos secretos? Evalúe rápidamente el paciente. ¿Qué tiene que mirar? ¿Cómo está el patrón respiratorio? Si el paciente tiene pulso, cómo se encuentra el paciente, cómo está su estado de conciencia.
Pues si usted está en un sitio lejano, pues llama a un servicio médico de emergencia, pero si el que está, usted es el médico, el que está frente a él, pues venga, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, lo primero que uno suele hacer con la víctima que está obviamente en una condición de estas, pues vamos a ver ahorita, es primero, comenzamos siempre con el famoso A, B, C, D y E que conocemos nosotros. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Siempre estamos pendientes frente a eso. Entonces, aquí plantean ellos, pues, si estamos frente a una persona que de alguna manera no sabe qué hacer, pues lo primero que va a hacer es tratar de mejorar la parte hemodinámica. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues obviamente tratando de levantar las piernas para generar. Y de hecho nosotros también lo hacemos. Con los pacientes colocamos en Trendelenburgo para tratar de mejorar un poco, obviamente, la parte de su retorno venoso y mejorar de alguna manera su hemodinámica. Entonces, lo primero que hay que hacer es evalúe. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esa parte. Entonces, ya dijimos sintomatología respiratoria. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? ¿Cómo sé que tiene compromiso respiratorio? Mire, yo diría que hay como 4 elementos grandes a mi juicio que le dicen a uno, mire, el paciente tiene compromiso respiratorio. Uno, es un paciente que tiene un estridor laríngeo. Es un paciente que tiene la dificultad para respirar. Es un paciente que tiene una voz entrecortada. Es un paciente que está fatigado, que está cansado, que está disneico. Ese paciente ya le está diciendo, tengo compromiso del sistema respiratorio. Y si usted quiere hacer algo más, muy sencillo. Yo creo que se los había dicho a los estudiantes y se lo repito otra vez acá, no importa que eso quede por ahí grabado, que en vez de pedir un lugar nuevo, pidan un pulsoxímetro. Cada cual diría lo que tiene. Como yo trabajo en cuidado intensivo, entonces de eso vivo. Pero la verdad le sirve muchísimo. Entonces, un paciente usted, después de colocarle la vacuna, el paciente dice que está con dificultad para respirar, habla con voz entrecortada, no se le entiende muy bien, se trata de mover, el paciente levanta los brazos, dice que le falta aire, tiene un compromiso respiratorio franco, no hay la menor duda. Y si le pone un pulso oxímetro y la saturación es 87, 88, la situación se está poniendo complicada. Para eso no necesitan gases arteriales. Gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea abdominal y cardiovascular, pues puede haber un cuadro sincopal, obviamente, por la caída de la tensión arterial, un estado franco de choque, manifestado ¿por qué? Porque la piel está fría, porque está sudoroso, porque está pálido y porque está vasoconstriñido. Y luego mira reacciones en piel. Pero como me interesa respiratorio y cardiovascular, ya les dejé más o menos claro con relación a ese tipo de cosas que es lo que está pasando con ese paciente. Entonces, hay que estar muy atentos. ¿Por qué no vamos a ver si se mejora? Coloquémosle una pollita de hidrocortisona. No. A donde fueres, haz lo que vieres. Lo que es agudo, agudo se resuelve. Entonces, ya hablamos de elevar las piernas. ¿Qué más vamos a hacer? Nos queda ya pensar en la parte del manejo de la parte respiratoria que la vamos a ver a continuación. Y nos queda, obviamente, el manejo con un fármaco que ahorita les voy a decir que se llama epinefrina. Y obviamente también tenemos que pensar que por su estado hemodinámico hay que colocarle un bolo de líquidos. Entonces nos vamos. Ahora sí, abordaje del paciente con choque anafiláctico. Ahora sí parece que hubiera entrado en el tema. Entonces, permeabilidad de la vía aérea, eso lo sabemos. B, respiración. C, circulación. Ahí está el ABC. Yo les agrego esta mnemotecnia que se llama MIO. No es ni mío siquiera, MIO. ¿Qué quiere decir MIO? Que usted, cuando ve el paciente, lo monitoriza. ¿Qué es monitorizarle al paciente? Colocarle electrodos. ¿Qué es monitorizarle al paciente? Tomarle los signos vitales. Invasión. ¿Qué quiere decir invasión? Canaliza una vena y obviamente le pone oxígeno. Ahí arranca. Entonces, coge el ABC y comienza a trabajar sobre eso. Miramos cómo está la vía aérea de ese paciente. Es posible que estos pacientes, por la misma condición, estén vomitando. Hay que tener mucho cuidado con el paciente que vomita porque ese nos da algo adicional y es la posibilidad de que se broncoaspire ese paciente y la situación se nos complica un poco más. Miramos la parte respiratoria, cómo está el patrón respiratorio. ¿Qué signos hay de insuficiencia respiratoria? Eso lo debemos de saber, están muy claros. Comencemos por la nariz, tiene aleteo nasal. Bájese a la boca, frunce la boca. Bájese al tórax, respiración tóraco-abdominal. Siga mirando, uso de músculos accesorios, patrón respiratorio irregular. Ese paciente tiene un problema relacionado desde el punto de vista respiratorio. ¿Cómo mira la circulación? Le pone el pulso oxímetro, como lo monitorizó, toma tensión arterial y de acuerdo a eso, pues establece su complejidad y lo demás. Ahora tendremos que hacer algo para resolver este problema tan serio que tenemos acá. Monitorice a su paciente, invasión de oxígeno. Ahí no hay que preguntarle al médico si lo canaliza o no lo canaliza, tiene que canalizarlo. Ahí no tiene que preguntarlo si lo monitoriza o no lo monitoriza. Bueno, en fin. Y si usted por alguna razón no sabe colocar los electrodos, pues vale la pena que vaya teniendo en cuenta cómo se ponen los electrodos, por lo menos que eso es importante. Entonces, les dejo esa inquietud. Aquí está lo de levantar las piernas, no va a mirar eso.
Vamos a comenzar y vamos a partir de que no va a haber que intubarlo por ahora, que ni el Señor lo permita, como siempre digo. Como diría un doctor de farmacología, y él sabe a quién me refiero. Droga de elección se llama epinefrina. Epinefrina. No noradrenalina, que son de la familia, pero son más bien distantes. Epinefrina. Entonces, también conocida como adrenalina, para que quede claro. Doctor, tengo adrenalina, no tengo epinefrina. No, epinefrina, adrenalina. Ahí viene, generalmente viene uno en 1000. Ahora les digo cómo organizamos eso nosotros, cómo lo vamos a manejar de alguna manera. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Entonces, vamos a ver ahorita cómo vamos a manejar esa parte. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Entonces, ahí hablamos de colocar una primera dosis de 0,3 o de 0,5 miligramos. Oiga bien, 0,3 o 0,5 miligramos. 0,5 a 0,3. ¿Cómo hago para llevar a cabo eso? Eso es muy sencillo, muchachos. Coge la ampolla de adrenalina de 1 miligramo y lo lleva a 10. Coge la ampolla de adrenalina y la diluye y la lleva a 10. En muchos sitios existen jeringas prellenadas de epinefrina listas. Y algunos pacientes que tienen esa alta tendencia a ese hecho anafiláctico, sobre todo los niños, pues sencillamente ya las llevan en donde, la cartera, donde sea, y se la colocan. Óigase bien, intramuscular. Entonces, tres consideraciones. Uno, que sea intramuscular. 0,5 miligramos por dosis. Lo puede repetir cada 5 minutos. Con una consideración muy importante que tiene que ver cuál es la respuesta que tiene el paciente. Y le repito además, puede haber obviamente en algunas viene vienen preparadas. Yo no sé si en este momento habrán, yo pregunté y no creo que no hay. Entonces no podemos vararnos por eso. Entonces, para no ir muy lejos. Medicamento de elección, epinefrina. ¿Cuánto le pongo? 0,5. Pero es que 1 miligramo, bueno, ¿yo cómo hago? Si está en 1 mililitro, ¿uno cómo va a sacar? No, es muy difícil. Entonces, coge una ampolla de adrenalina de 1 miligramo, la lleva hasta 10 y de 10 coloca, saca. De 10 hasta 10 saca 5 cc y él está colocando 0,5 miligramos, porque cada 2 cc tiene 0,1 miligramo. Se acabó. Lo coloca 3 dosis, 0,5 miligramos y lo repite cada 5 o cada 10 minutos hasta esperar y ver la respuesta que ocurre con ella. ¿Dónde se coloca? Intramuscular. Generalmente se puede colocar para muchos de los pacientes, algunos de ellos, pues, sobre todo en los niños, se puede colocar, dijéramos, en el muslo, ahí se puede colocar intramuscular. No hay necesidad, pues, de canalizar ninguna vena para colocar la epinefrina, porque la epinefrina acá en el choque anafiláctico, el manejo no es intravenoso. Ya veremos más adelante si la situación se complica, si entra en un paro. Pero por ahora es así. Listo. Entonces, ya habría que mirar a ver qué va a suceder. Vámonos ahorita para el manejo de la vía aérea. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí la tenemos clarito, vigilar patrón respiratorio, vigilar los signos inminentes de insuficiencia respiratoria. Aquí se los mencioné, laringe, voz entrecortada. Es decir, si uno de pronto logra determinar, logra observar que un paciente tiene esas consideraciones como tal, pues no lo piense más. Debe hacer un manejo de la vía aérea. Cuando está bajo esa condición, con toda la lista que tiene ahí, y fuera de eso ese paciente está saturado, ¿qué es lo que hay que hacer? Intubar a ese paciente. Y aquí se preconiza una intubación relativamente temprana, porque en el momento en que se haga un broncoespasmo severo, la situación se complica a la hora de intubar un paciente de estos. Porque así como uno utiliza para intubación relajantes, para que poder obviamente relajar la vía aérea e intubar más fácilmente, aquí ocurre un fenómeno contrario, que es un fenómeno de broncoconstricción muy severo, que puede llevar hasta un cierre severo de las cuerdas vocales, lo que va a generar dificultad a la hora de intubar a esos pacientes. Entonces, es preferible hacerlo de manera precoz. Aquí les dejo esto porque me parece que también es importante. A veces uno dice que intúbalo, bueno, ¿yo cómo hago eso? Aquí simplemente les dejo esta información, que yo creo que en anestesia ya la han visto muchos. Esta secuencia de intubación obviamente tiene algunas variables, pero aquí les muestro la secuencia de intubación rápida. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para lograr una intubación de manera rápida? Aquí están las dosis, están los medicamentos. Recuerden, colocamos opiáceos, colocamos
sedantes, analgésicos y colocamos relajantes musculares. Hay que tener mucho cuidado en el manejo con ellos. Aquí están las dosis, no voy a meterme mucho en eso. Sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Los pacientes ancianos son muy lábiles, entonces hay que tener en cuenta las dosis de qué, sobre todo cuando utilizamos midazolam. El midazolam produce mucha inestabilidad hemodinámica, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Esto hay que tenerlo a la mano. Mira, ahí se los escribo en ampollas de cuánto viene, qué dosis tiene y lo demás, entonces que usted lo tenga clarito allá. Cuando usted esté preparado para eso, usted tenga clarito ahí cuánto le va a colocar de fentanil, cuánto le pongo de propofol, cuánto le pongo de ketamina o de rocuronio, que esté claramente definido cómo es la secuencia de inducción rápida para ese tipo de pacientes. Y obviamente, pues debo estar atento a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Muchos de esos pacientes, a la secuencia de intubación rápida, terminan en qué? En un estado de hipotensión arterial. Y ese estado de hipotensión arterial, pues hay que manejarlo ¿con qué? Pues sencillamente hay que manejarlo con noradrenalina o con adrenalina. Normalmente lo manejamos con noradrenalina. Con eso manejamos los estados de hipotensión. El paciente se pone hipotenso, le colocamos un goteo de noradrenalina para tratar de mejorar la tensión arterial que per se ya está debilitada, como lo mencioné ahorita, por el mismo estado de choque secundario a todo el proceso relacionado con la reacción, el hecho anafiláctico que sea. También podemos utilizar adrenalina. Y quiero que tengan muy en cuenta eso. Podemos utilizar bolos. Aquí yo les muestro también las diluciones de esos fármacos. Quería que nos fuéramos pues con todo completico. Norepinefrina, 4 miligramos en 4 cc. Acuérdese que 1 miligramo tiene 1000 microgramos. Pues ahorita no hará acá una clase de esto porque no es el tiempo, pero quiero que lo tengan en cuenta. Esto hay que tenerlo listico. Esto es lo que hay que conversar con la enfermera jefe para tenerlo clarita. Doctor, ¿en cuánto la diluyo? Eso debe estar ya. Que el doctor fulano le gusta que en destroza, que en solución salina. No, es así. Entonces debe estar protocolizado cómo se lleva a cabo eso. Estamos en ese trabajo en el San Juan de Dios, tratando de que se unifiquen criterios para que no me pregunten en una reanimación, en un paro, en cuánto la diluyo. No, a mí no me tiene que preguntar eso, yo le digo, necesito tanto. Y a propósito, les quiero decir lo siguiente, los mensajes son claros. Miren lo que dice aquí. Dosis de 20 a 40 microgramos, esa es la dosis. No es para decir 20 a 40 cc, eso no se maneja así. Uno, mensajes claros. ¿Qué son mensajes claros? Por favor, señorita, me le coloca 40 microgramos de norepinefrina por vía intravenosa. Son 40 microgramos por vía intravenosa. Ya se debe saber cómo está la dilución de eso. Aquí les doy un ejemplo. Mire, ahí les coloco un ejemplo. Ve. 4000, que son de los 4000 microgramos en 4 cc, ahí le agregan 121, le da 125, le da 32 microgramos por cc. Entonces, ¿qué le digo a la niña? Con la preparación que ella tiene, señorita, por favor, le coloca, en este caso, le vamos a colocar 32 microgramos o 40 microgramos. Le puedo colocar 32 porque la relación que me da es de 32 y no me enredo con más. No, no póngale un cc, póngale 2 cc. Un cc de la dilución, 2 de la dilución. No, la información no se maneja así. Me voy para la adrenalina, 1 miligramo por mililitro, 1 en 1000. Entonces, llevar a 20 cc, o sea, me quedarían 1000 microgramos en 20 cc, 50 miligramos por cc. ¿Qué hago, señorita? Como usted ya lo preparó de esa manera y ya lo sabe cómo lo prepara, le coloca, por favor, un cc en este caso, que equivale a colocarle 50 microgramos, o le pone 50 microgramos, por favor. Eso hay que conversarlo previamente para que no estemos enredados allá a la hora de llevar a cabo ese proceso. Esto es cuando el paciente se torna hipotenso y ahí aparecen luego las dosis que se le van a dar al paciente posteriormente, cuando ya se van a dar obviamente en infusión continua. Estas dosis, recuerde que sean en el microgramo, kilogramo, minuto, para que quede claro esto. Esto no es cc por hora, de ninguna manera. Bueno. Para ir terminando, este es un flujograma. La información aquí tenida la he tomado obviamente de las guías que establece el ministerio para el manejo de esto. Yo no me estoy inventando nada, nada lo diferente, le agregué unas cositas. Entonces aquí está el flujograma, ya vamos terminando porque yo creo que vamos también como sobre el tiempo. Entonces, evalúa la vía aérea, respiración y circulación, listo, para mirar si está en paro cardiorrespiratorio o no. Ya dijimos cómo evaluamos esto con el famoso ABC, ya lo hemos dicho. Entonces, si ese paciente está en una inminencia de paro cardiorrespiratorio, entonces lo que vamos a hacer es colocar, aquí aparece colocar 0.01 mililitro por kilogramo de una ampolla de 1 miligramo por mililitro. Ya se los dije ahorita la dosis, estamos referida en colocarle 0.5 miligramos cada 15 minutos. Listo. Si de alguna manera, pues ese paciente, como aquí aparece, no mejora de ninguna manera, pues obviamente
estaríamos ya, esto en el caso del paro, aquí si el paciente está obviamente con hecho anafiláctico y no está en paro, pues utilizamos adrenalina por vía intramuscular, ya les dije la dosis, de 0,5 miligramos por kilogramo, de 0,5 miligramos, perdón, cada 15 a cada 20 minutos. Esa es en la primera línea, cuando yo evalúo al paciente, cuando está en un estado de choque y tiene algún compromiso respiratorio. Cuando nos pasamos ya a la parte de la segunda línea, entonces, ¿qué tendremos que ver nosotros? Si ese paciente tiene evidencia, obviamente, de que está hipotenso, le hemos visto signos vitales, ese paciente está hipotenso, entonces manejamos de dos maneras eso. Primero, colocamos un volumen de líquido, recuerde que este paciente está hipotenso por aumento de la permeabilidad. Colocamos un bolo de 20 mililitros por kilogramo, o sea, 20 si uno lo multiplica por 70 le da 1400, mira, póngale 500 cc o póngale 1000 cc en un bolo para tratar de mejorar y por lo menos tener suficiente líquido en el espacio intravascular. Si no hay respuesta, entonces repite obviamente la adrenalina intramuscular, porque estamos manejando el estado de choque con volemia y estamos manejando el estado de choque con, en este caso, con epinefrina. Entonces, vamos a ver cómo nos va con volemia. Si no mejora con volemia, nos vamos a la norepinefrina, perdón, a la epinefrina con las dosis mencionadas. Si yo me voy para acá, para la parte respiratoria, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si me voy a la parte respiratoria, tengo que mirar ese paciente cómo está respiratoriamente, si tiene el estridor faríngeo, si tiene o no tiene sibilancias, si tiene trabajo respiratorio. Si como aquí aparece en la guía, sencillamente hay algo de sibilancias, pero no hay un colapso circulatorio, no hay signos francos de insuficiencia respiratoria, pues la opción está manejarlos obviamente con beta 2, en fin, de alguna manera. No se ha demostrado de ninguna forma aquí en este caso que el uso antihistamínico sirve de algún tipo de respuesta pues importante de ninguna manera. Entonces, si el paciente no está en una franca insuficiencia respiratoria, pues obviamente lo podemos manejar obviamente con terapia broncodilatadora que nos pudiera pues servir a nosotros de alguna manera para tratar de revertir pues ese proceso. Ahora, si la situación continúa, si la situación comienza a darse mucho más fuerte, pues obviamente seguimos administrando adrenalina. Recuerden que la adrenalina tiene diferentes efectos, obviamente, estimula receptores beta 2, entre otras cosas. Y recuerden que la adrenalina la utilizamos nosotros, obviamente, cuando utilizamos beta 2, utilizamos drogas simpaticomiméticas con acciones muy similar a la misma. Por esa razón, la podemos utilizar allí de esa misma forma. Si ya en ese paciente vemos que no hay ningún tipo de respuesta con ese paciente, sigue el estridor laríngeo, siguen las sibilancias, si tiene trabajo respiratorio, tiene insuficiencia respiratoria, como lo acabamos de manifestar, entonces definitivamente ese paciente sí tendrá que irse a intubación. Por eso ya parece que entonces llaman a los de la UCI a ver qué van a hacer con él, pero si yo ya determino que ese paciente no responde, listo. Yo preferiría, como les digo, dependiendo de su condición, intubación temprana. Si veo que no hay respuesta ni al uso de los beta 2, ni hay respuesta a la adrenalina. Ahora, este paciente, por su misma condición, un momento determinado, ¿qué puede hacer? Ir, obviamente, a entrar a un paro cardiorrespiratorio. Y ya el paro cardiorrespiratorio, pues vamos a maniobras de RCP, que no vamos a mencionar acá de ninguna manera. Y finalmente, pues yo creería que pues, destacar de alguna manera la importancia que tiene la identificación y el manejo que debe de hacerse. Ustedes vieron que aquí no mencionamos mucho los esteroides, realmente los esteroides se pueden utilizar, pero no es la piedra angular, el esteroide no es la piedra, no es el elemento de manejo fundamental en el shock anafiláctico. Igual que tampoco lo son los antihistamínicos de ninguna manera. Entonces yo voy a terminar con lo siguiente. Aquí hay algunas otras reacciones pues que suelen darse que no son de shock anafiláctico propiamente dicho, sino que son reacciones alérgicas relacionadas con las vacunas. Ustedes ven el listado pues de signos que hay acá y de síntomas de los pacientes que de alguna manera pues habría como que estar atento, pero la verdad que muchos de ellos espera que en el tiempo eso se vaya resolviendo. Eh, Quiero terminar dentro de las reacciones alérgicas que obviamente se hace importante que ustedes de alguna manera tengan presente y es el hecho de pues yo creería que no podemos perder de vista de ninguna manera el hecho de la necesidad que tienen estos pacientes de una atención adecuada. Entonces, yo finalizo resumiéndole como en tres elementos grandes lo hecho anafiláctico. Elemento número uno. Primero, estar muy atento cuando antes de colocar la vacuna, si el paciente tiene reacciones alérgicas previas, sí o no. Segundo elemento, estar atento y vigilante
frente a las manifestaciones consideradas manifestaciones fatales del shock anafiláctico, que es el compromiso respiratorio y el compromiso de su estado hemodinámico. Y lo tercero, que la piedra angular del manejo de estos pacientes es la adrenalina o la epinefrina manejada por vía intramuscular en dosis de 0.5 miligramos cada 5, cada 15 minutos y de acuerdo a la respuesta, pues obviamente se proseguirá con la misma y que el manejo de la vía aérea, dependiendo de la condición, pues obviamente, como lo hemos visto con el ABC, el manejo de oxígeno suplementario y si hay una situación en la cual haya signos francos de insuficiencia respiratoria aguda, pues ese paciente obviamente requerirá una intubación y obviamente un traslado pues a la unidad de cuidado intensivo. Pues yo no sé si hay algún tipo de preguntas ahí, me perdonarán, en fin, pero pues en aras del tiempo para no pasarme mucho. No sé, yo escucho si hay alguna pregunta. Como siempre digo, ojalá una que me sepa. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bueno, doctor. Bueno, estamos atentos, ahorita estamos allá pues muy pendientes en el hospital con la vacuna y en lo demás, y me pareció como importante que viéramos algunos elementos de esto que allí están y que es importante que todos conozcamos respecto a qué hacer frente a una situación de estas. Bueno, si no es más, agradecerles a ustedes la asistencia y pues esperamos próximamente volvernos a ver de pronto con algunas otras cosas que tenemos por ahí como pendientes. Eh, lo mismo que todos decimos cuando todo esto finaliza, seguir en la misma consideración de cuidarnos desde todo punto de vista independiente de vacuna o no. Y obviamente, pues, ojalá que Dios nos siga protegiendo, que se hace muy necesario que así sea. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Gracias, doctor. Hasta luego, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego.